unas a otras. Ah, La presión demográfica había determinado que las cosechas inferiores a la media significaban hambre para la gente de menores recursos. Los campesinos y los habitantes pobres de las ciudades empezaron a subsistir con raíces silvestres, hierbas, cortezas de árboles y alguna nuez. Algunos incidentes documentados evidencian la magnitud de la tragedia alimentaria. Eduardo II de Inglaterra y su séquito no encontraron pan en St. Albans cuando pararon el 10 de agosto de 1315. Posiblemente la única vez de la historia en la que un rey no pudo comer, deseando hacerlo. En Bristol, una crónica de 1315 relató que hubo una gran hambruna con tanta mortalidad, que los vivos apenas alcanzaban para enterrar a los muertos. La carne de caballo y de perro se consideraba buena carne, y algunos se comían a sus propios hijos. Los ladrones que estaban en prisión desgarraban y despedazaban a los recién encarcelados, devorándolos medio vivos. Número 2. Muertes voluntarias. Los niños eran abandonados a su suerte o asesinados por hambrientos enloquecidos para aplacar el hambre. Y entre los ancianos hubo casos de inanición voluntaria para que los más jóvenes pudieran subsistir. Las crónicas de la época relatan numerosos episodios de consumo de carne humana por los hambrientos. Se afirma que hordas de personas trastornadas por el hambre abrían tumbas de recién fallecidos para comerse los cadáveres. En la primavera de 1317 las lluvias persistieron y la hambruna llegó a su punto álgido, pero en verano el clima empezó a normalizarse, sin que hubiera mucha gente disponible para trabajar. Con una población dramáticamente debilitada por el hambre, enfermedades como tuberculosis, bronquitis y neumonía acentuaron los estragos. Número 3. La historia de Hansel y Gretel está basada en la gran hambruna de 1315. Hansel y Gretel es un cuento de hadas alemán que se hizo muy popular desde el siglo XIX, cuando fue recopilado y publicado por los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm en una colección de relatos. Hansel y Gretel son dos niños hermanos que, abandonados en un bosque, caen en poder de una bruja que vive en una casa de pan de jengibre, caramelos y pasteles. La bruja planea engordar a Hansel para comérselo, pero este es salvado por su hermana Gretel, empujando a la hechicera dentro de su propio horno. Los niños finalmente escapan, llevándose el tesoro de la bruja. Versiones de esta historia circularon en el folclore europeo al menos desde el siglo XV, y es posible que se haya inspirado en la gran hambruna de 1315, cuando los niños eran devorados por las personas enloquecidas por el hambre. Número 4. La historia de cómo se comían entre humanos en Europa en la prehistoria. La ingesta de carne humana es un tabú en casi todo el mundo, especialmente por imperativos religiosos y morales, pero no fue siempre así en el pasado. Estos actos parecen haber sido relativamente frecuentes en la prehistoria, pero también ocurrieron repetidamente en épocas posteriores, a menudo motivados por el hambre o el odio. Tanto los neandertales como los humanos modernos incluían la carne humana en su dieta, y es posible que los primeros hayan sido extinguidos por los segundos, comiéndoselos a medida que la población de los Homo sapiens crecía. Los arqueólogos han descubierto numerosos sitios de la Europa prehistórica, claros e indiscutibles signos de consumo de carne humana por el hombre antiguo, así como gran cantidad de otros hallazgos cuya interpretación más probable es la ingesta de unas personas por otras. Número 5. La historia de cómo se comían entre humanos en Europa en la Edad Media. Durante la Primera Cruzada, realizada entre 1096 y 1099, se registraron casos de consumo de carne humana, aunque no está claro si se debieron al hambre o a una forma de intimidar al enemigo. Varios relatos registran que cruzados europeos se comieron las carnes de sus oponentes muertos después de los asedios de las ciudades de Antioquía y Maharat Numana, en la actual Siria, entre 1097 y 1098.